Hola, aquí estoy de nuevo con mi blog María Houses. En esta oportunidad estoy súper contenta de esta nueva entrevista que tengo para mi sección de Hispanos Maravillosos de mi blog. En esta oportunidad he invitado a un hispano maravilloso, definitivamente. Ella se llama Ingrid Valencia. Ingrid la conozco desde hace muchísimos años, cuando coincidimos en algún momento de nuestra vida, cuando vivíamos en Colombia en un posgrado y años después nos reencontramos a través de todo este proceso de las redes sociales y nos reencontramos como inmigrantes y al reencontrarnos como inmigrantes descubrimos una vez más estas historias que nos caracterizan a todos los que estamos haciendo patria en el exterior. Ingrid tiene una historia para contar de determinación, de perseverancia, de búsqueda permanente hasta encontrar ese lugar que le ha dado un espacio en esta comunidad donde vivimos en Estados Unidos. De modo que, pues vamos a darle la bienvenida. Voy a traer a Ingrid a esta reunión para que podamos dar inicio a la entrevista. No quiero hablar mucho sobre ella porque definitivamente quisiera que Ingrid nos contara de primera mano su historia. Hola Ingrid, ¿cómo estás? Hola María Isabel, ¿qué tal? Estás muy bonita. Muchas gracias. Había que prepararse para esto. Sí, permítame, me pongo esto para escucharte mejor y registrar un buen sonido. Ok. De modo que estás usando además mi color preferido. Ah, qué bien. Tenemos el mismo entonces. Sí, yo tengo unas pinticas, sí, excelente. Me Bueno, encanta. Ingrid, pues acaba de presentarte. Bienvenida. Bueno, muchas gracias por esta oportunidad y por invitarme. Me ha encantado lo que tú haces y, y pues a colaborar con esto. ¿Qué más es lo que tengo que decir de mí? ¿Quién- Eso está bien y quiero decirte gracias a ti por creer en este proyecto, por darme la confianza y sobre todo darme la oportunidad de escucharte y de ser un medio para llevar tu historia a otras personas. O sea, de eso se trata este proceso. Con el mayor de los gustos, porque creo que en eso compartimos lo mismo. A mí también me gusta la misión de tu tarea. Súper, pues estamos listos. Entonces, si no estoy mal, me contaste que saliste hace 19 años de Colombia, más o menos, estamos casi empatadas. Eh, y quisiera preguntarte, si yo te llevara en este momento a que te devolvieras hace 19 años cuando tuviste que dejar Colombia, ¿cuáles fueron esas motivaciones o eso que te impulsó a decir, ok, voy a dejar todo aquí tirado toda mi vida y me voy? Bueno, primero tenemos que partir del principio que yo creo que desde que tengo uso de razón, mi deseo había sido venir a los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque por el lado de la familia de mis padres, ellos emigraron a Estados Unidos cuando yo era muy pequeñita. Uh El -huh. único que no se vino fue mi papá, de toda la familia. Pero entonces tuve la oportunidad de conocer este país a través de ellos. Y como yo lo veía desde allá, desde Colombia, era como la familia de los ricos, porque siempre llegaban con muchas cosas muy bonitas y todo lo que compartían era espectacular, entonces siempre me parecía un país al que yo tenía que venir de alguna manera. Uh -huh. Y luego, después de que me gradué de bachillerato, tuve la oportunidad de venir un año de intercambio a vivir con una familia americana, que en realidad fueron dos, y a pesar de lo difícil de la experiencia, como que volvió a afianzar mi deseo de querer venir para acá. Uh -huh. Sin embargo, pues igual no es algo que sea tan fácil y pues también tenía como proyecto de vida en mi país y seguí con el curso normal que es estudia tu carrera, hace una profesión y después ya verás. Y bueno, eso fue efectivamente lo que pasó. Yo ya iba entrada en añitos de carrera, yo creo que ya llevaba por ahí unos 10 años de actividad profesional. Yo soy ingeniera civil, graduada con maestría
administración de empresas y con especialización en mercadeo, que ahí fue donde nos conocimos. Correcto. Y pues estaba haciendo carrera corporativa y trabajando para una empresa multinacional, pues el doble de intenciones de que yo tengo que ir para allá. Y estaba como trabajando en eso cuando me enamoré. Llegó Y el amor a tu puerta. llegó el amor a mi puerta. Y entonces cuando me preguntas que qué me motiva a dejarlo todo, pues te tengo que responder que el amor. O sea, a pesar de que yo ya tenía la intención de venirme para acá, una era la forma como lo pensaba hacer por mi cuenta y otra como se dio, que fue porque me enamoré de uno de los ejecutivos de donde yo trabajaba y él era una persona que rotaba por muchos países y pues me invitó a arrancar con él y así fue como empezó el camino. A rotar con él por todos esos países. Ujú, Bueno, de hecho, había ahí en tu introducción, quisiera destacar esto antes de avanzar con la entrevista, dos aspectos que me parecen bien importantes, Ingrid. Uno es que definitivamente estás hablando del sueño americano, ¿no? Cuando dices ujú, desde pequeñita veía esto y me encantaba la ciudad y veía esa posibilidad, todo lo que traían era lindo, es parte de lo que es el sueño americano, que como que acá se tiene todo y se logra todo y todo es muy bonito. Por ujú, otro lado, también, y quiero poner en perspectiva esto, Ingrid es ingeniera, tenía un posgrado, tenía un puesto excelente en una multinacional y lo que quiero ilustrar es que no necesariamente cuando tú inmigras es porque estás en dificultades o lo has perdido todo. Realmente tú puedes emigrar en una situación cómoda, favorable o en una situación de dificultad, pero no es que exista un solo escenario de por qué los inmigrantes toman una decisión de dejar. Hay muchos otros aspectos. Y en este caso, además del sueño americano para ti, entonces era el amor de tu vida que te llegó en ese momento. Muy bien. Entonces, te pregunto, entiendo tus motivaciones, pero también me imagino que tú tenías como que un plan de lo que te ibas a encontrar. Como que tú tenías definido, ok, listo, pues me llegó el momento de irme allá a este país donde todas las cosas son lindas y debías tener un plan. Y quisiera saber qué pasó dentro del plan que tú tenías, de lo que tú creías que te ibas a encontrar, y cuál fue la realidad de lo que encontraste y te tocó vivir cuando llegaste hace 19 años aquí. bueno, pasa de todo. Yo tengo un dicho de que uno hace, bueno, creo que es un dicho muy común, uno hace planes y Dios se ríe de ellos. Mi plan era continuar mis estudios. En mi idea, en mi plan de vida, siempre uno consigue las cosas a través de estudiar. Y, y bueno, especializarme más y pues en teoría como yo ya tenía contactos con multinacionales, entonces no era sino volver a contactar a las personas que conocía y me iban a dar un puesto, porque ¿por qué no si yo ya tenía experiencia? Claro. Eh, pero luego te encuentras en la vida de realocarse que, que justamente por la forma como llegas, en este caso la compañía de mi esposo nos dio muchas ayudas y muchas comodidades. Entonces como que te hace el aterrizaje más fácil en ciertas cosas, pero al igual también te desubica un poquito de la realidad. Entonces, me encuentro yo en la disyuntiva entre mantener un hogar y perseguir mis sueños. Y no es tan fácil porque uno tiene que decidirse por una cosa de la otra. Y pues en este caso, para mí mi pareja y mi matrimonio era mucho más importante pues, que todo lo que se tenía que hacer. Porque básicamente si yo quería, como tenía en mi cabeza, que me dieran un empleo, tenía que o validar todas mis estudios o terminar un nuevo estudio aquí. Y pues ya vienen toda la serie de requisitos y costos que todo eso representa. Entonces uno dice, pero si yo ya tengo todo eso, ¿cómo hago para volver a empezar? Y es como enfrentarse a algo que tu experiencia ya prácticamente no vale. O sea, tú aquí te tienes que hacer un nombre por ti misma. Ujú. Y, y pues
obviamente ese es el camino que muchos toman, pero no es tan fácil, es tiempo y dinero. Y muchas veces, pues sí, sacrificios de mucho tipo de cosas, porque no es así como que venga niña, que aquí hay un trabajo, no, te lo Ujú. tienes que buscar. Y Y entonces, ¿cuáles tienes, eran tus opciones? eh, pues mis opciones era eso, era prácticamente volver a empezar. Era volver, en mi carrera particularmente, era casi que estudiar 2 años más lo que cuesta una ingeniería, o sea, eso no estaba en las posibilidades de nosotros. Claro, pero te hago la pregunta es porque de alguna manera te entiendo que me estás diciendo, ok, y resulta que llegué y me encontré con que los 10 años de todos mis estudios y de todo mi trabajo no servía para nada y que aquí había que volver a comenzar para hacerse un nombre. Entonces, en esa situación, ¿qué era lo que te ofrecían? ¿Tenías alguna posibilidad en algo o cuál eran las puertas que se te abrían o no se te abrió ninguna No, pues posibilidad? cuando intenté probar por cosas similares a las que hacía, fueron puertas cerradas una tras otra. eh, porque sí, porque pedían una experiencia aquí que no tenía. Claro. Y, y ahí viene ya es la frustración que llega el choque de realidad, que aquí toca hacer un cambio. Y, y un poquito bajarse del bus y ver qué otro camino se coge, porque yo muy fácilmente me hubiera podido quedar, como conozco muchas personas, eh, como peleando contra la realidad, pero ¿por qué no me dan? ¿Cómo es posible? Y esto, pues no, vamos a ver qué otras opciones hay, porque lo que me daban en ese momento, pues no, no, sentía que era algo que no estaba dispuesta a hacer. Eran oportunidades a ver, no lo quiero calificar, o sea, para personal no calificado. Entonces, pues no estaba en una necesidad. Es que hay una diferencia entre, que es algo que aprendí aquí, entre empleo y trabajo. Eh, una cosa es querer tener un empleo y otra cosa es estar en necesidad de trabajar. Aquí hay muchas oportunidades de trabajar, pero de ahí a que sea lo que tú quieres hacer, pues eso es una decisión personal. Entonces, sí, era o ser recepcionista o ser la asistente de cualquier, o sea, posiciones que nada que ver con lo que yo tenía en mi cabeza. Entonces, económicamente yo estaba en una posición que no era la necesidad financiera más que un deseo de continuación en realización profesional. Y Ujú. esa parte sí no se daba. Y entonces, pues ahí ya viene la parte de buscar reinventarse. Ujú. Y En, eso fue en- lo en que ese decidí. reinventarse, Ingrid, entonces, ¿cómo fue esa búsqueda? O sea, lo que te estoy entendiendo en este momento es que tu realidad fue que te encontraste que las opciones eran eh, eh, trabajos no calificados. Ujú. De hecho, muchos de los hispanos que yo he entrevistado, tengo una amiga muy querida en Texas que ella me decía que el único trabajo que le ofrecían era que fuera mesera y ella era ingeniera civil también como tú y también tuvo que aterrizar de que a este país no había venido a hacer casas y fue un aterrizaje muy, muy complejo. De modo que sí, es como un aterrizaje que nos toca a todos, ¿no? Como que bájate de esa nube, tú aquí eres otra historia. Entonces, ¿cómo fuiste buscando esa identidad que hiciste? ¿Cuál fue ese proceso? ¿O qué etapas hubo? ¿Qué experiencias tuviste? Como para que nos cuentes un poquito esa historia ya detallada de tus experiencias. Bueno, ahí sí ya viene un poquito cómo se va dando la vida. Como te comentaba, mi esposo viajaba mucho, entonces en esos viajes, acompañándolo, tuve la oportunidad de compartir con muchas de las esposas de compañeros de mi esposo y, y aprender a conocer gente de otros países me abrió otros horizontes también. Ujú. Eh,
conocer gente que ya había vivido mi experiencia años atrás, entonces te empiezan a decir, ¿por qué no intentas esto, esto, aquello? O sea, como que te empiezan a hablar una cantidad de posibilidades que ahí es donde te das cuenta, ya esto no suena tan mal. O sea, de repente no es mi profesión, ni soy la doctora, ni soy la ingeniera o qué sé yo, pero es algo interesante. Y entonces es tratar de cultivar intereses diferentes Ya. y buscar qué otra cosa puedes hacer. Y en medio de todo, pues algo que me apasiona a mí, me ha apasionado toda mi vida es viajar y todo lo que tiene que ver con turismo. Y pues ahí fue donde como que se dio naturalmente que en cada uno de esos diferentes viajes que había, yo era como la líder de las actividades extracurriculares, culturales de donde sea que estuviéramos. Porque otra cosa que les pasaba a muchas es que tendían a encerrarse en los hoteles hasta que el esposo regresara para sacarlas. Y pues eso es algo que no va con mi personalidad. O sea, muy respetable para el que sea así, pero a donde yo fuera yo tenía que conocer. Y Claro, entonces eh, fue así como que más o menos, ¿y usted va a hacer eso? Y yo, pues claro, quiere venir, hágale. Y claro. entonces así empecé a conocer mucha gente, entonces se me empezó a despertar la parte de la motivación por el turismo, por la parte, sobre todo el aspecto cultural, porque más allá que ir a conocer un sitio y tomarle la foto al monumento, a mí me interesa más es como conocer la cultura de donde yo voy y conocer lo que hace la gente y por qué hace la gente lo que hace. Y entonces fue así como que como te cuento, conocí mucha gente de muchos países y en una de todas estas amistades, una me invitó a un club internacional de mujeres latinas Ujú. y que básicamente en aquel entonces creo que se llamaba el Club de Expatriadas, una cosa, y luego le modificamos el nombre a, para Grupo Internacional, que suena más bonito. En ese entonces éramos todas latinas, en su mayoría, sí, sí, todas latinas. Pero lo que llevábamos en común era eso, que habíamos llegado porque nuestros esposos lo había trasladado la empresa. Y pues entonces te empiezas a dar cuenta de otras cosas comunes, como que, ay, yo no estoy sola en esto, porque una de las cosas que fue de lo que más duro me dio a mí al llegar acá fue como sentir que de alguna manera como un poquito ignorante porque uno no se sabe manejar en cosas que son tan cotidianas y tan básicas como documentación, manejo de bancos, que si cómo se pagan los servicios, una cantidad de cosas que son básicas y que, que jamás te imaginas que puedan llegar a ser un obstáculo en tu vida, pero que si no las conocen si no las conoces te pueden causar muchos problemas. Ujú. Entonces, eso hace parte del choque cultural cuando uno viene no muy preparado. Ujú. Ujú. Y, y a raíz de pertenecer a este grupo, pues tuve la oportunidad de tener mi primera oportunidad de trabajo, que fue justamente en una compañía de relocación de empleados corporativos. Y, y como que por ahí se empezó a abrir el camino, porque lo Ok. que tenía que hacer yo era justamente darle la bienvenida a las personas que llegaban nuevas a este país y enseñarles ese tipo de cosas básicas. Eh, Ujú. Cómo se merca, dónde encuentras las cosas, cuáles son las costumbres aquí, si vas a sacar un documento tienes que ir a este sitio, cuáles son las determinadas, bueno, cuando una vez más hay que diferenciar el tipo de inmigración, cuando uno viene con relocación de trabajo es un mundo muy diferente a cuando llegas por tu propia cuenta. Claro, Entonces, claro, las condiciones son diferentes. Mira que me gusta mucho lo que estás diciendo porque de alguna manera lo que nos está explicando es que es como que finalmente te despojaste de tus títulos. O sea, hay que dejar a un lado la ingeniera o la jefa, lo que sea. Eso nos los quitamos, hay que quitarlos y tirarlos. Y
comenzaste una búsqueda de aquello que tú disfrutabas. O sea, es como que Ujú, una búsqueda entre lo que a mí me gusta. Ya no importa si tengo un título, si soy jefe o si no lo soy, sino dentro de lo que a mí me gusta. ujú. Y en esa búsqueda entonces, bueno, empezaste esto del turismo, pero lo que me llamó la atención del Grupo Internacional de Mujeres es que de alguna manera se volvieron como en una terapia de apoyo entre ustedes. Total, mucho. Y tú fuiste el líder y parte de esa terapia de apoyo. Y Mm, otra cosa que me llama mucho la atención es que me hablaste de turismo, pero si mal no recuerdo también me habías contado un poco, es como que esto de despojarse, me gusta mucho eso, despojarse de los títulos, como que te dio el inicio de una nueva necesidad de nuevos, no títulos, sino como aprendizajes. ujú. Entiendo que tú estudiaste turismo. Si me tuvieras que hacer una lista de todo lo que intentaste, o sea, buscando ese lugar, esa identidad, esa pasión, ayúdame a recordarla. ¿Qué tanto has hecho? Bueno, si empezamos por el principito, principito, que esas no tuvieron mucha salida, yo arranqué por diseño de interiores porque fue lo primero a lo que me vi expuesta cuando tuve mi primera casa. Y ay, esto tan rico de decorar. Estudié diseño de interiores, Ok. pero no pasó nada con eso. Una vez más, aquí todos son licencias, requisitos y todo eso. Entonces, es un camino que te tiene que gustar mucho lo que haces para, para crecerlo. Entonces, pues es que, bueno, por aquí como que no fue. Me gusta mucho la decoración, pero para mí, como para negocio, como que esto no es. Eh, Estudié arte, eh, tuve clases de pintura, de escultura, supuestamente iba a manejar una galería de arte porque me parecía fascinante el mundo del arte. Y esa fue una de las otras cosas que esto me gusta mucho para mí. Esto de negocio, como que no suena. ¿Qué más? Ahí luego vino, ¿qué más estudié yo? Bueno, ahí vino ya lo del turismo, más formal, pero bueno, ahí, lo que pasa es que ahí se dieron dos cosas paralelas, porque era que estaba yo, o sea, la intensidad de viajes estaba alta y ya para este momento ya conocía al grupo de mujeres y entonces se me dio la oportunidad que la gente empezaba a preguntarme por productos colombianos. Entonces, eh, y mi marido es de, por donde vi un negocio, él hágalo. Entonces me dice, ¿por qué no te traes cosas? Y entonces empecé a traer ropa interior de Colombia. Y alcancé a abrir una tienda eh, trayendo productos colombianos y trayendo productos sobre todo latinos, porque incluso hasta España también pude ir, o sea, como vender lo hispano aquí. Eso estaba yendo bien, pero se cruzó con la crisis económica del 2008 y ahí desafortunadamente tocó cerrar la tienda. Seguí manejando ventas, pero desde mi casa y eh, pues sí, eso pudo haber sido bueno, pero se nos cruzó la vida, pues que también pasa. Eh, Exacto. en ese mismo momento también mi esposo se quedó sin trabajo. Entonces, bueno, ahí viene un nuevo reto que superar. Ujú. Bueno, pues déjame hago entonces otro paréntesis allí porque ya estamos entrando al tema de las dificultades y quisiera cerrar como todos estos emprendimientos. Aquí hay un Ujú. mensaje bien interesante, Ingrid, es el hecho de que tú comenzaste a buscar en tus pasiones, en lo que te gustaba, y empezaste con diseño, con arte, abriste la tienda, fuiste al turismo, o sea, como que inició una etapa de aprendizaje permanente, de búsqueda permanente. ¿Qué era lo que buscabas? ¿Qué querías encontrar? ¿Y dónde encontraste finalmente lo que estabas buscando? Bueno, yo no sé si todavía lo he encontrado, ¿no? Ok, Pero creo que estoy más todavía cerca. sigues buscando, ok. Pero por lo menos estoy más cerca ya está más encarrilado de qué es lo que quiero hacer. Se me olvidó mencionar lo más importante de todo, que en ese momento encontré Zumba en mi vida por Claro. accidente. Ajá. Eh, y, y fue donde se juntaron todas estas cosas del emprendimiento, de la ayuda a las mujeres, de la ayuda a la gente en general. Entonces, el, el factor común ahí es la ayuda a otros. Ujú. Y eso unido al amor por el baile,
se combinó en que la parte de fitness y nutrición era como el encaje perfecto. Y ahí es donde, en ese momento, sí me decido a hacer todo lo que se tiene que hacer, ir a cumplir todas las licencias, todas las regulaciones, ir a pasar por... Mira que cuando tú encuentras lo que te gusta, ya no te importa el tema de si eres ingeniero, abogado, lo que sea. Porque yo básicamente me fui a colocar en un gimnasio como instructora de aeróbicos. Y eso hasta el día de hoy sigue siendo una gran interrogante para mis padres. ¿Cómo es posible que después de haber invertido tanto de dinero en la educación de su hija en una ingeniería, ella sea una instructora de aeróbicos? Pero ahí encontré mi pasión y Te hago una pregunta con lo que acabas de decir. Una gran interrogante para tus padres y para Ingrid, ¿qué significa? eh, me costó aprender a balancear eso, pero llega un momento que cuando tú haces lo que te gusta ya no te importa, porque estás haciendo lo que te gusta. O sea, estás... me preguntabas que qué es lo que busco, es sentir que haces la diferencia en la vida de otra persona. Para mí eso es bastante llenador. Más allá de, sí, o sea, pues, obviamente el dinero es necesario para vivir y para todo, eh, pero lo que le pasa a muchas personas también es que acumulan títulos y triunfos eh, de negocios y no terminan de sentirse satisfechos porque no sienten que han aportado. Entonces pienso que donde sea que estés, en el campo que sea donde estés trabajando, tú necesitas sentirte que estás aportando algo al mundo, a la vida de otros. Y Ujú. pues eso es lo que yo he encontrado con lo que hago. ¿Cómo comparas esa experiencia con nuestro país? O sea, en tu experiencia de vida aquí en Estados Unidos, ¿cómo la comparas con nuestro país? Y te pregunto un poco, pensando hipotéticamente, si tus papás piensan de esa manera, porque piensan y ven como colombiano, y de pronto cómo, no sé si Ingrid hubiera tenido la misma experiencia de vida en Colombia, o si el hecho de haber estado aquí ha hecho que sea diferente, y si tuvieras que escoger, preferirías la de aquí o la de Colombia. O sea, ¿cómo es que comparas eso? O hubiera sido igual? Yo no creo que hubiera sido igual para nada. Eh, Culturalmente esa es una de las grandes diferencias y pienso que como fuimos criados y tal vez también por la misma situación económica del país, tú aprendes que la única forma de salir adelante es si tienes estudios profesionales y un título y dependes de un trabajo, de un empleo. Y, y algo que le enseña a uno este país es que tú te haces donde tú quieres. Cuando hablan del país de las oportunidades, a eso es que se refieren. No es que te lo van a entregar todo porque llegaste, que pienso que es la equivocación de muchos. Ujú. Es que si tú quieres hacer algo aquí, las condiciones se dan, pero trabájalas, cumple las reglas, porque eso sí, que hay Ujú. bastantes. Sí. Eh, y bueno, y eso es otra cosa que culturalmente no nos gusta mucho eso, ¿no? Ujú. Entonces, esa es otra de las cosas que hay que aprender y eso ahí es donde está la diferencia, pienso yo. Ujú, ujú. Ok. Y entonces, a lo que se preguntan tus padres, por ejemplo, tú que de pronto no son solo tus padres, puede haber sido otras personas en Colombia que piensen igual. ¿Tú qué les respondes o cuál es tu sentimiento o tu opinión al respecto? Pues mira, yo he llegado a un punto que ya no me esmero en explicar, porque antes como me causaba tensión y frustración de no ser entendida, tendía a sobreexplicarme e igual la gente no me entendía. Entonces es como que, sí, eso es lo que hago y ya. Eh, si quieres preguntar más, podemos conversar más, pero es una conversación más larga, no es como que, no es una respuesta simple,
Ok. porque es algo que tienes que experimentarlo para entenderlo o tener una mente muy abierta para entenderlo también. Ujú, ujú, se Y hace. para el caso de mis padres, como me dices, pues con el tiempo, porque sí, mi mamá le daba vergüenza a veces decir, yo no sé qué es lo que ella hace. Ahorita ya aprendió y se siente más orgullosa, Ok. porque también pienso que al liberarme yo de los prejuicios que yo misma tenía, también he podido transmitirle a ella la importancia que eso hace en mi vida y también y la diferencia que hago en la gente. Entonces, eh, cuesta mucho no tener un título, o sea, ¿cómo decir? Es esa etiqueta que yo llamo, es como esa necesidad de tener una etiqueta para poder definirte. Y pues ahí es donde es que yo no me defino por una sola palabra. Es más, si visitas mi página web, dice en inglés, ¿por qué encajar en un solo sombrero cuando puedes usar tantos? Y pues eso realmente es lo que me define a mí. No, no me pongas etiquetas. Me encanta y te hice la pregunta con el propósito de escuchar ese mensaje porque sabía que lo tenías. Eh, Hay algo más también que has mencionado mucho y es, de hecho, que en todas tus iniciativas y tus emprendimientos ha estado presente el ayudar a otro y la satisfacción que te da de que tu gestión o tu actividad tiene una trascendencia en otro. Si tuvieras que darme algunos ejemplos o hablarme de alguna anécdota en particular donde eso se refleje, donde nos puedas ilustrar cómo es esa ayuda a través de lo que tú haces en este momento o de lo que has hecho dentro de tu experiencia de vida, ¿qué me contarías? Una de esas que te haya marcado mucho. Bueno, lo que marca muchas veces es cuando la gente se acerca a darte las gracias por lo que hiciste, por lo que has hecho. Entonces, cosas tan simples como eh, sin tu información no sé qué hubiera hecho. Y lo que hiciste fue solo eso, solo parar un ratico y dar información que uno sabe que es clave, pero que muchas veces la gente no se atreve a preguntar. Ujú, Entonces estoy llena de anécdotas muy bonitas de esa forma. ujú. Eh, de llevar tranquilidad, de llevar alivio, de llevar alegría en el momento oportuno. Cuéntanos una de esas anécdotas lindas. Eh, bueno, como te cuento en mi trabajo, de esta señora que no se iba a venir, o sea, prácticamente el matrimonio estaba dividido. Y porque la oportunidad que le estaban dando el esposo era maravillosa, pero la señora estaba encerrada en que ella para acá no se venía, porque todo le parecía horrible, o sea, y no sabía el inglés, ¿no? Pues esa parte de la barrera del idioma es otro cuento. Pero entonces eh, el señor literalmente me dice a mí que, que él hace lo que sea, pero que yo necesito convencer a la esposa. Y lo primero que me dicen en mi compañía es que yo tengo que limitarme a la información. Tú sabes cómo son aquí en Estados Unidos, que uno no se puede involucrar emocionalmente con los Emocionalmente. clientes y Ujú, todo eso. claro. Y, y pues ahí fue tomar un poquito de leap of faith, un acto de fe de poderme abrir con la señora y decirle más allá de lo que de lo que estoy supuesta a decirle. Mira, sí, esto va a ser difícil, pero si tú eres capaz de pasar esto, eso es lo de menos. Entonces van a venir muchas cosas mejores. Entonces, llevarla de la mano, mostrarle cosas, o sea, salirme un poquito más allá, más de lo que, de la ruta y mostrarle, puedes hacer esto, puedes hacer aquello, te puedes reunir con tal persona, yo te voy a guiar, te voy a decir esto. Entonces la señora era así como que, ok, ok. Y bueno, finalmente
toma la decisión de que sí, que no se va a separar. No se va a separar, importante eso. Sí. Y, y pasado un año, porque pues sí, al principio tuvimos varios contactos y pues la ayuda normal y al principio las preguntas son constantes, pero llega un momento donde cada persona va cogiendo su rumbo. Y luego, como pasado, sí, había pasado un tiempo y nos volvimos a encontrar accidentalmente, ella ni siquiera me buscó, y sino que fue un encuentro y entonces fue así como llamándome, Ingrid, Ingrid, te tengo que contar, y bueno, dándome las gracias, así casi que dándome la venia, eh, por todo lo que yo le había enseñado. Y, y me invitó a compartir con más de sus amigas, que me abrió campo para, pues como para seguir haciendo más de lo que ya. Claro, claro, o sea que fuiste como un acompañamiento, o sea, es como una embajadora. Y en lo que estás haciendo actualmente de Zumba, ¿de qué manera esto impacta la vida de todas estas personas con las cuales tú eres o has sido su instructora durante todos estos años? Bueno, ahí también hay historias muy bonitas. Yo, ahorita que lo mencionas, creo que ya alguien me ha dicho que yo soy como la salvamatrimonios. Ok. Pero es que es muy chistoso. Como alguien a través de una clase de Zumba puede salir con eso, pero esas son las historias que te llegan después. Ajá. Porque viene una de mis alumnas y me dice, eh, usted realmente salvó mi matrimonio. Y yo me quedo así como que, ¿y yo qué hizo cuando? Y dice, porque yo le ayudé a poderse sentir cómoda en su cuerpo y poder retomar la sensualidad en su vida. Y pues son cosas que nunca están, que tú no las dices, que no las promocionas, no sé qué, pero están embebidas en lo que tú haces. Y que sencillamente por verme a mí y por permitirle el espacio que ofrezco cuando doy mis clases, eso fue lo que ella encontró en la vida de ella. Y entonces, y a la conclusión que llegó fue que gracias a mí, precisamente, fue que pasó lo que pasó. Ok. Eh, Ese tipo de cosas es muy lindas. Sí. En alguna otra ocasión, una persona llegó a mostrarme, tú sabes, la hojita que es bien característica aquí de las prescripciones, que son Ujú. una forma legal y todo eso. Y dice, mire lo que me mandó mi médico. Y yo al principio no estaba entendiendo qué era lo que me decía. Y yo, esta mujer, ¿por qué me muestra su prescripción? Cuando me muestra la prescripción, decía, Zumba. Eh, que Ok. porque, y entonces que estaba en depresión y que ella lo que necesitaba era una clase de Zumba. Entonces, y dice, yo no sé qué es esto, pero aquí estoy por eso. O sea, Ok. ella llegó sin saber Ajá. y salió, pero así como cuando salen extasiadas, es que ya entiendo por qué mi médico me decía esto es lo mejor que me ha pasado. Es terapéutico. Ok, Sí. muy bien, excelente. Eh, sí, muchas veces son experiencias que como que en lo odio, pero por lo que haces y tu actitud y tu acompañamiento estás haciendo la diferencia, ¿no? En todas estas personas. Bueno, tú me estabas hablando brevemente sobre lo que eran las dificultades que habías tenido. En algún momento me hablaste de creo que me dijiste que fue que tu esposo se quedó sin trabajo y algo también estaba pasando contigo. Me gustaría preguntarte un poco sobre cuáles han sido las dificultades más fuertes que has tenido durante todo este tiempo y lo más importante también es cómo las superaste. Bueno, una que no ha terminado es el clima. Ok, Si, si vienes para los lados del norte, sí, eh, es bien duro. Pero bueno, se aprende a vivir con eso. Y todos sí, los inviernos digo lo mismo y todos los inviernos me da duro. Pero esa ha sido una grande. ya, Eh, Dificultades, el idioma no deja de serlo. A pesar de que me considero con un buen nivel de inglés y obviamente ha ido mejorando con los años, no deja de ser como una barrera y obviamente al principio era mucho más por el miedo a cometer errores.
también llega, parte del proceso es que de esconderte, de no hablar, de evitar a toda costa decir cualquier cosa, hasta llegar a que te importe cinco si te equivocas. Entonces, pero llegar allá, eso es todo un trayecto. Ujú. Y parte de las dificultades tiene que ver con eso, con que no te entiendan bien, que tener que repetir muchas veces lo que quieres decir y aún así no te terminan de entender, o que te entiendan mal lo que estás diciendo. Y ¿Cómo te hace sentir o te hizo sentir eso cuando has tenido ese tipo de dificultades? bueno, en un principio fue frustrante, horrible. Si me remonto a los primeros años, era casi paralizante Ujú. de no querer enfrentar el teléfono porque precisamente porque no te van a entender y entonces, o tener que comunicar algo, o tener que pedir algo y no, o sea, es esa como, sí, como que te pongan un tapón. Potencia, ajá. ¿Y qué hiciste para superar eso, esa situación? Ay, ay, ay. Yo pienso que ahí sí no hay una varita mágica, no, eso es finalmente lanzarse al agua, como dicen en todas partes. O sea, Y, ¿qué más como superar los miedos de uno sí, y lanzarse a hacerlo? sí. Y practicar, practicar, practicar. Ok. Ahí sí la práctica hacia el maestro. Y bueno, debo mencionar algo, una compatriota nuestra que a mí personalmente me ayudó mucho ver a la Toti Vergara, tan famosa en su serie, con el acento tan marcado que ella tiene y que lo celebren. Y entonces, creo que alguna vez me mencionaron eso. Tú hablas como Gloria, la de... Se me olvidó el nombre. Modern Family. Modern Family. Sí, y entonces me dio risa y yo, eso es verdad, y a ella no le importa, porque a mí sí. Entonces, pienso Claro. que esas fueron de las cositas como que... Y es algo que tiene que ver mucho en personalidades, porque para la prueba está mi esposo, que ese es uno que hoy en día yo creo aún, yo tengo mejor nivel de inglés que él y él jamás ha tenido pelos en la boca para decir nada. Tanto que yo soy la que lo corrijo y entonces él era parte de las peleas. Es que, ¿y por qué no hablas tú? Si tú sabes lo que tienes que decir. Y yo, no, no, Ok, no. ya, ok. Pero ahí tiene que ver mucho la personalidad, ¿sí me entiendes? Entonces, Claro, mi claro. personalidad sí me hizo pasar muchísimos trabajos y pienso que eh, la mayoría de las mujeres, no quiero generalizar en género, pero sí tiene que ver mucho con la personalidad, definitivamente. Ujú. O sea, con una personalidad, ¿qué? ¿Cuál es ese requisito que tú ves que sea necesario para sobreponerse a ese tipo de cosas? Que no te importa equivocarte. Ujú, Y yo pienso que pues es algo que a ningún ser humano nos gusta. Nos gusta ujú, hacerlas, o sea, por naturaleza pienso que queremos hacer las cosas bien. Y, y el sentir que estás cometiendo un error, pues no es bueno. Y si a ujú. eso le sumas que no solo mm, tenía miedo de equivocarme, sino que tengo alto grado de perfeccionismo, que son los dos peores consejeros si quieres lanzarte a hablar. Pues sí, me costó trabajo, pero es como aprender a vencer eso. Claro, pero era como que ese mismo miedo era el mismo miedo que te hacía volver a repetir y si caías, volver a salir y volver a intentarlo, ¿no? Mm. Ok, eso fue el idioma. ¿Qué otra dificultad te ha marcado? ¿Te has sentido discriminada alguna vez? Pues mira, pensando bien en esa pregunta, discriminación per se, no tanto, pero sí la parte de etiquetas, como te mencionaba al principio, porque yo pienso que discriminación es cuando te niegan una oportunidad por ser determinada persona. Y, y pienso que en mi caso particular no ha sido así. Yo sé que eso existe en este país y existe mucho. Personalmente no me ha tocado, sin embargo, sí la parte de la etiqueta de
asumir que tú eres algo simplemente por tu nacionalidad. Eso Como sí, estereotipos, como qué tipo eso. de experiencia de estereotipos pudiste haber tenido en algún momento que dijiste, oh, wow, no me lo Bueno, pues esperaba. el más evidente fue cuando yo a alguien le comenté que estaba en este proceso de entrevistas ay, que qué frustración, porque no quedaba en nada. Y dice, ay, pues yo tengo una persona que está ofreciendo trabajo. Si quieres te recomiendo y te contratan mañana. Y yo, sí, ¿cómo así? Pues como que, ¿dónde es eso ¡Qué tan bueno? emoción yo hoy! Sí, entonces, y era pues para una empleada doméstica y yo, ok, eso no es lo que estoy buscando, muchísimas gracias. Sí, ese tipo de cosas. Claro, son el estereotipo. Pero interesante lo que estás diciendo porque eso quiere decir, no me sentí menos por eso. Sencillamente una etiqueta pues por la percepción que hay de las nacionalidades, pero no necesariamente porque estén señalando a Vicky, Ujú, a Ingrid, ¿correcto? correcto, Muy bien, sí. chévere. Bueno, dentro de las dificultades para cerrar este tema, quedó así como en el aire lo de tu esposo que me estabas contando que tuvieron una situación difícil. También me habías comentado en algún momento que tuviste alguna situación de salud. Ujú. Eh, Cuéntame lo que quieras de esos dos momentos y lo más importante también es cómo los superaste. Bueno, para de lo de mi esposo rapidito, es mencionar que cuando te vienes con un contrato de una compañía, tú tienes dos opciones, depender de la compañía por siempre y la compañía hace contigo lo que quiere, o, o como nuestro caso fue que decidimos que la compañía nos hiciera el trámite para la nacionalidad. Y en ese caso entonces ya tú te conviertes en un empleado común y silvestre como viviendo aquí en Estados Unidos. Entonces ya la compañía te puede votar en cualquier momento. Porque cuando no es así, te tienen que devolver a tu país. Como Claro. nosotros ya estábamos en la situación de que éramos independientes, pues pasó una reestructuración que pasa en todas las compañías y mi esposo salió en ese caso. Y eso sí es una situación bien, pues si lo es en cualquier parte del mundo para cualquier ser humano, cuando eres extranjero en un país que no es el tuyo, es aún más retador. Eh, Pasar por entender eh, todo el proceso de reengancharse otra vez a otro sitio y además navegar el sistema de salud norteamericano, complicado cuando ya no tienes un seguro que te ampare, un seguro médico, es bien miedoso. Entonces, pues todo eso ayudó a que también se moviera más rápido en mí todo el deseo de organizarme en algo, pues. Y pues gracias a Dios mi esposo ya también se ubicó y se superó eso. Pero, pero sí fue un momento difícil. Y, y ahí una vez más tienes que echar mano de tus valores y de qué es lo que verdaderamente quieres. Porque un reto de esos pues fácilmente puede acabar con una relación. En nuestro caso nos unió muchísimo más. Y superado el momento de mi esposo, ya andaba yo como enrutada en mi tema con Zumba y con los trabajos de relocation y todas mis cosas. Hace ya 5, 6 años fui diagnosticada con cáncer de seno. Y, y bueno, otro reto más de vida que me hacía la pregunta la otra vez de ¿lo hubieras vivido diferente aquí o allá? Por supuesto. O sea, el diagnóstico como tal no deja de ser un marcar la vida de cualquier persona. Eso no discrimina de dónde seas ni dónde estés. Pero el no estar con tu familia y con tu gente, eso lo hace un poquito más fuerte. Ujú. Eh, Y sin embargo, también lo que me enseñó, bueno, he tenido mil aprendizajes, pero lo más grande
de todo eso fue pedir ayuda, porque si te quedas callado, es bien complicado navegar esas cosas solos. Yo pienso que los seres humanos somos seres sociales por naturaleza y estamos aquí para ayudarnos los unos a los otros y, y todos en algún momento pasamos por algún reto, ya sea económico, de salud o lo que sea. La vida es eso, pues. Eh, es más fácil cuando lo haces en compañía de gente y la gente no va a adivinar que tú estás en problemas. Entonces, tú tienes que aprender a pedir ayuda. ¿Cómo, cuáles fueron tus herramientas claves para salir adelante durante tu proceso, llamémoslo no de enfermedad, sino de sanación? Ujú. La primera y la más grande, eh, el de arriba, mi fe. O sea, por encima de eso no hay nada. Eh, el apoyo de mi familia y como te digo, compartirlo. Desde el día que lo compartí, las cosas fueron más fáciles. No fue fácil tampoco llegar a ese momento porque es algo que cuando te llega esa noticia tiendes a no querer decirle a nadie porque ese sentimiento primero de que me voy a morir, segundo que hay algo malo en mí, o sea, te viene de todo, la vida se te acaba. Eh, pero precisamente en el momento que te abres o sea, yo lo llamo, pedir ayuda es más allá, es como decir, hey, me está pasando esto y no tengo ni idea qué hacer. Eh, Tiene un poco de humildad también, ¿no? sí, Ujú. y en mi caso, y yo creo que puedo decirlo que cuando te abres a eso, la forma como te responde el mundo es precisamente ayudándote. Ujú, ujú. Porque ¿cómo te van a ayudar si tú no dices que necesitas Pues, ayuda? ujú, claro. Entonces es eso, y llegó pero multiplicada por mil. Nunca me había sentido más acogida y más apoyada que en ese momento. Ujú. Es como descubrir la verdadera humanidad. Mm. Ok. Bueno, Ingrid, pues ya estamos sobre el tiempo, desafortunadamente se nos acabó, pero no me gustaría que nos fuéramos como sin cerrar, que con una última pregunta que me parece que es muy importante y es, allá afuera hay miles de hispanos como nosotras, tratando de sacar una vida adelante, tratando de salir adelante o de aprender cuál es el camino, de identificar por dónde es. Desde tu experiencia, desde tu perspectiva, ¿qué les mandarías a decir a otros hispanos que como nosotras estamos aquí tratando de hacer patria en el exterior? Primero que llevemos bien presentes nuestros valores. De donde venimos vale mucho. Y, y no olvidarse que a donde fueres, haz lo que vieres. O sea, ya que estás aquí, ábrete a vivir la experiencia. Date la oportunidad de experimentar y, y de compartir tu propio ser. Cada ser humano cada uno de nosotros tiene algo que aportar en este mundo. Y si estás aquí es por alguna razón y sencillamente hazlo. Ujú. Como siempre llevando presente de dónde vienes. No tengas ni vergüenza ni arrepentimientos de nada. Es llevarlo con orgullo y, y disfrutarlo. Sí, ok. Te quiero Y decir para una los que frase. están pensando perdón, para los Dale. que no han llegado y están pensando por venir, eh, también que apertura de mente. Para mí es como permítete experimentar las diferencias. No te quedes eh, Como por en el aquí. pasado, Ujú, encasillado. ujú, Eso. ujú, sí. Te quiero decir, Vicky, Ingrid, que me ha encantado tu entrevista. Yo pienso que hay
muchas enseñanzas, muchos puntos muy interesantes que fuimos recopilando durante la entrevista también. De modo que me voy a disfrutar muchísimo de escribir sobre nuestra charla. Quiero darte las gracias de nuevo por tu confianza, por la oportunidad y bueno, esperemos que este sea el inicio de muchas otras cosas por construir en pro de otras personas Que que así podamos sea. contribuir. Ok, Lo mismo para ti. gracias. Muchísimas gracias. Un abrazo. Bueno, que estés Cuídate. bien. Bye.